Hola y bienvenidos otra vez al curso Vida de Cristo, parte 2. Estamos hoy en la clase número 29 y hoy queremos dedicar toda la clase a un milagro muy importante en el ministerio de Cristo, el milagro conocido de los panes y los peces. Es una historia que tiene algo curioso, que es el único milagro, aparte de la resurrección, que está en los 4 evangelios. No sabemos por qué exactamente, pero enseña mucho del Nuevo Testamento y también tiene conexiones al Antiguo Testamento. Les invito a buscar conmigo Mateo 14. Vamos a iniciar en versículo 13. Y el contexto de esta historia es que Herodes ha matado al primo de Jesús, Juan el Bautista, y Cristo acaba de escuchar la noticia y está triste y quiere estar a solas. Entonces, en versículo 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, como dije, el único milagro en todos los evangelios, aparte de la resurrección. Y hay un milagro muy parecido, que es dar de comer a los 4,000, que se encuentra en Mateo 15. Y algunos han preguntado si tal vez es la misma historia repetida, ¿sí? ¿Y por qué ponerla 2 veces? Pero no creo, porque Mateo normalmente no pone la misma cosa 2 veces. Yo creo que son 2 historias aparte. Ocurren, parece, en 2 lugares distintos y con grupos distintos de personas, cosa que vamos a explicar un poco más después, y por qué es importante que Mateo lo haya puesto 2 veces ahí. Como siempre, quiero darles un poco de trasfondo acerca del contexto geográfico. Aquí vemos la parte norte del mar de Galilea. Realmente, si fuera un reloj, el mar en el mapa, estamos mirando más o menos entre 10 y 11, la hora 10 y 11 del reloj aquí. Y vemos lugares conocidos como el pueblo de Capernaum, la base de Cristo, Corazín, un poco distante, el monte de Bienaventuranzas, más al oeste Caná y más al sur Magdala, y Betsaida, pasando al otro lado del río Jordán. Y las opciones más factibles para este milagro son 2 realmente. Uno es aquí abajo, cerca de la orilla del mar, cerca del lugar del Sermón del Monte, y el otro es pasando el río cerca de Betsaida, en una llanura allá. Entonces quiero mostrarles ambos lugares. Primero vemos Tabga desde el norte, y hay algunos estudiosos y también autores de hace siglos que identifican este lugar como el lugar del milagro, y es posible. De hecho, en estos árboles aquí abajo, ven techos rojos que son de la iglesia de Tabga, que se llama la iglesia de la multiplicación de panes y peces, y es ahí porque piensan que ocurrió el milagro aquí. Visto desde afuera como sobre el agua, es un poco más a la izquierda aquí. Estos techos rojos son parte de esa iglesia de Tabga. Si uno se acerca más a la iglesia, es algo sencillo, muy lindo, muy tranquilo.
uno entra a la iglesia y ve otra vez una iglesia muy sencilla, sin mucha decoración, sin iconos, sin muchas obras de arte ni nada. Y la parte famosa de esta iglesia es adelante, cerca del altar, donde está esta persona aquí. Y si uno se acerca al altar, ven el altar mismo y una roca que algunos creen que marca el lugar del milagro, aunque es imposible saber exactamente dónde ocurrió. Y después este mosaico en el piso es lo que se conoce de esta iglesia en todo el mundo. Van a ver este mosaico en muchos lugares. Y más de cerca se ve así los peces y la canasta de panes, hablando de este milagro. Entonces, esta es una buena opción para este milagro, y yo personalmente creo que tiene más evidencia este sitio que otros, pero lo importante, como siempre, es que haya ocurrido el milagro. Aparte de eso, si cruzamos el río Jordán y vamos cerca de Bethsaida, tenemos esta llanura, y a su favor la ubicación también cerca del mar, y dice que en Marcos que salieron a un lugar desierto, un eremos, cosa que hablamos también, y en este lugar hay lugar para 5,000 personas o muchos más, contando las mujeres y los niños. Entonces, cualquiera de estos dos es posible. Y el milagro de los 4,000 parece ocurrir al otro lado, aquí, de este lado oriental del mar de Galilea. Y si uno viaja para allá, a ese lado, ven este monumento que marca donde creen que ocurrió el milagro de los 4,000 en el Decápolis. Sí, vemos aquí los peces, no dice el número de peces, y 7 panes y 7 canastas recogidas después del milagro. Y por supuesto, los dos milagros son muy parecidos, solamente cambian los números y posiblemente los lugares y la audiencia, pero el milagro mismo es igual. Y vemos aquí, si volvemos a Mateo 14:14, para mí ahí está el resumen de toda la historia, que dice que Jesús sale del barco, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y después sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, vio, sintió compasión y actuó sanando y dando de comer. Y para mí es totalmente el resumen, y podría ser un buen sermón en sí. Y hay que preguntar, pues, detallando un poco más cada uno de estos, ¿qué es lo que vio, por ejemplo? No sé de ustedes, pero cuando yo veo una multitud grande, 500 personas, 1,000, 3,000, 5,000, me ha tocado estar en algunos grupos grandes, y cuando veo eso, veo una masa de gente, ¿no? Veo como en bloque la gente. No estoy enfocándome en una persona, en su expresión, la camisa de alguien, un niño, o sea, veo miles, ¿no? Pero yo creo que Cristo, cuando miró esta multitud, no miraba una masa de personas, sino vio a cada persona, individuos. Vio corazones y lo que tenían en el corazón. Vio preocupaciones, vio dones, vio problemas, vio gozos. O sea que podía aislar a cada uno y saber lo que estaba en cada persona. Vio los detalles y a la vez los vio totalmente, un ser humano completo, justo como Dios ve. Entonces, lo más importante para mí de esta historia, lo que provocó el resto de la historia, la compasión y la acción, es ver correctamente cómo Dios ve. Y a veces no vemos correctamente, a veces los ojos nos engañan y pensamos que vemos bien, pero realmente no vemos bien, o vemos parcialmente y pensamos que lo vimos todo. Entonces voy a darles una prueba para ver cómo están sus ojos y su habilidad de percepción. Voy a mostrarles varias fotos que son como trampas visuales, y quiero que me digan lo que ven, o sea, digan entre sí. Y voy a tratar de hacer una pausa como 3 a 5 segundos para dejar que tal vez paren el video para mirar y estudiar y hablar entre sí si están en un grupo.
para compartir lo que ven. Y me imagino que habrá diferencias a veces en lo que ven. ¿Ok? Primero. Ok, tal vez pusieron pausa y después siguieron. Bueno, aquí lo que la mayoría de la gente ve es un sapo al principio, una rana, ¿sí? Pero si uno lo mira un poco más y a veces hace un poco así, ¿no? Uno puede ver la cabeza de un caballo. Aquí está el ojo del caballo, aquí está su nariz, aquí y abajo vemos el resto de la cabeza. Una vez que uno lo ve, uno dice, bueno, ¿cómo que no lo vi la primera vez? ¿Sí? Pero es una trampa, a rana o sapo aquí. Entonces hay que ver quién vio qué primero. Siguiendo. Ok, todos ven el perro, por supuesto, pero ¿dónde está el dueño del perro? A ver si lo encontraron. Aquí, si uno tiene que hacer todo de esta forma, ¿no? Y aquí está la gorra, lo que es la oreja del perro, es la gorra del dueño. Vemos aquí que tenemos los ojos, nariz, boca, etcétera. O sea, toda la cabeza aquí, pero acostado, así. Interesante. ¿Ok? Otro. Este es un poco difícil. Ok, me han dicho, esto no es tan fácil para mí, ¿no? Me han dicho que obviamente la gente mira esto y ven Albert Einstein. Y esto es lo que más parece. Pero me dicen que si uno se aleja bastante de esta foto, pues uno ve la cara de Marilyn Monroe. Y yo no sé, yo puedo ver más o menos el pelo, pero todavía si es Marilyn, es una Marilyn fea. ¿No? Entonces, esta para mí no hace. Pero según lo que dicen, si uno se aleja más, se ve la mujer en vez de Albert. Otro. Ok, ven una mujer, pero ¿qué tipo de mujer? Aquí tenemos una joven, aquí mirando para allá, o sea, los ojos, la nariz, ya aquí, y el pelo y todo. Pero miren aquí también la cara de una viejita. Aquí tenemos una nariz grande de la mujer, la viejita, el ojo, aquí la boca de ella, el cabello también de la viejita. Interesante, me imagino que algunos vieron primero la joven y otros la viejita, ¿sí? Pero ahora ven ambas, pero interesante que uno ve primero. Otro más. ¿Ok? Esto depende un poco de la distancia, ¿no? Porque si estamos mirando lo que está más cerca, lo que está más cerca son barcos con velas, pero cuando uno se aleja más ya empieza a ver pilares de un puente y cuanto más lejos ya más se parece al puente. Entonces va cambiando en la perspectiva. Otro más que ven aquí. ¿Ok? ¿Cuántos vieron al hombre con dos mujeres al lado? Creo que es lo primero que uno ve. Pero también este es un burro grande, cabeza grande aquí en el medio, nariz, ojos aquí y orejas enormes aquí del burro que está metido ahí. También interesante eso. ¿Ok? Uno más. ¿Cuántos vieron la mujer? Ahí, el silueto de la mujer. Ven aquí el ojo, la boca, nariz. Pero me imagino que algunos vieron también el hombre tocando saxofón, ¿sí? Saxofón aquí y el hombre con su nariz grande aquí. Y otra vez, ya que alguien dice, es un hombre o es una mujer, ya es obvio, pero no es algo que vemos al principio. ¿Ok? ¿En cuál dirección mira este hombre? ¿Para el costado o directo hacia nosotros? Poco raro esto, ¿no? Las dimensiones no concuerdan.
Parece que este ojo nos mira, pero la nariz va hacia la derecha. Interesante eso. Y uno más aquí, de fotos. ¿Cuántas piernas tiene este elefante? ¿Cuántas piernas tiene? Ok, depende de dónde comienza uno, ¿sí? Si uno comienza desde el cuerpo, pues vemos 1, 2, 3, 4. Pero si uno empieza desde el suelo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, como 9 piernas en total. Otra vez la ilusión óptica. Bueno, no sé si habían visto estos antes, algunos sí habían visto yo, pero no todos. Y otra vez es llamativo quién ve qué primero y cuánto tiempo nos llevaría identificar la segunda imagen si alguien no nos dijera. ¿Ok? Ahora tengo uno más y esto es un video. Pueden mirar esto después usando este vínculo. Vamos a dejar de compartir eso para compartir el video. Esto está en inglés, pero obviamente el video se puede ver como quieran. Y las instrucciones dicen que es una prueba de atención selectiva. ¿Cuántas veces los jugadores que usan blanco, cuántas veces pasan el básquetbol ahí? ¿Cuántos pases hacen? ¿Ok? Entonces cuenten con cuidado el equipo en blanco. ¿Ok? Vamos a correrlo. Ok, aquí viene. Equipo en blanco, ¿se acuerdan de eso? ¿Ok? ¿Cuántos pases? ¿Ok? ¿Cuántos pases había? Dice 15 pases. Pero, ¿vieron la gorila? Miren otra vez aquí. Rebobinando. Ya en el medio de todo, pero no sé cuántos de ustedes lo vieron la primera vez, tal vez todos, pero qué raro, ¿no? Cómo uno puede perder algo tan obvio la segunda vez. Uno dice, wow, ¿cómo perdí eso? Bueno, yo me acuerdo la primera vez que vi ese video, habíamos ido con mi familia y mis niños ahí a un museo en San Francisco, en uno de esos interactivos con ciencia y en la parte de ciencia de los ojos, tenían, a ver, déjenme compartir esto un segundo. Tenían este video y yo estaba solo, entonces miraba el video y yo conté bien, o sea, pegué bien el número de pases, pero no vi la gorila la primera vez. Entonces, cuando me dijeron había una gorila, yo digo, no había gorila ahí. ¿Cómo puede ser? ¿No? Es otro video. Reemplazaron el primer video, ¿no? Pero lo miré otra vez y estaba. Pues llamé a mi señora. Digo, hey, Lynette, mira esto. A ver qué ves en este video. No le dije nada. Y ella tampoco vio la gorila la primera vez, ¿sí? Llamamos a los hijos que tenían como 5 años y 9 años y tampoco vieron la gorila. Y los 4 dijimos, ¿cómo es posible no ver esa gorila cuando es tan obvio después la segunda vez, ¿no? Bueno, tenían otros también. Tenían, por ejemplo, una exhibición de un video y era una foto de una calle y dice, vamos a correr el video y vamos a cambiar una cosa cada segundo en el video. Y uno tiene que mirar para ver si detectan los cambios. ¿Ok? Entonces corren el video por 30 segundos y estoy mirando y no estoy viendo nada obvio y es frustrante porque sé que están cambiando cada segundo, están cambiando. Entonces finaliza y yo digo, pero estaban cambiando cosas pequeñitas, como hay una planta en la ventana y cambian de 2 hojas a 3.
o quitan una flor de una planta, o hay como, no sé, una pelota pequeña en la vereda y están poniendo y quitando la pelota. Son cosas pequeñas. Entonces, rebobino todo y miro otra vez qué cambian y es increíble. Han quitado edificios enteros o pisos enteros de edificios, han agregado tiendas nuevas, han puesto y quitado autos, o sea, cosas enormes, pero por algún motivo, por la rapidez o algo, uno no detecta, o por lo menos yo no, detecté los cambios. Y otra vez mi sensación era, pero ¿cómo es posible? Yo presto atención, soy buen alumno, no es imposible perder estos cambios grandes. Y si alguien hubiera preguntado, Esteban, ¿tú viste todo en ese video de la gorila o viste todo con esa calle? Hubiera dicho, creo que sí, si no todo, pues 90%, cuando realmente no había visto ni la mitad de los cambios y mucho menos. Entonces yo miro eso y pienso otra vez en esta historia y dice que Cristo vio la multitud y me pregunto si yo estoy viendo algo como Cristo está viendo. O sea, yo creo que veo cosas o miro las personas o las situaciones como un cristiano y creo que normalmente capto lo que está pasando, lo que hay que hacer, pero me doy cuenta que a veces mi percepción espiritual, mis ojos espirituales, no funcionan como yo estoy pensando o como Cristo está funcionando, ¿sí? Por eso Pablo creo que ora para que los ojos del corazón detecten lo que Dios está haciendo, Efesios capítulo 1. Entonces, yo me pregunto, en esas situaciones o en situaciones de la iglesia, con mi familia, con mi trabajo, ¿cuántas cosas ocurren que son obvias y ni las veo? ¿O cuántas cosas veo, pero solamente una parte? ¿O cuántas cosas veo, pero percibo el opuesto de lo que Dios percibiría, o Cristo? No me gusta admitirlo, pero creo que ocurre mucho más de lo que pienso. Entonces, por eso hay que pedir que el Espíritu Santo nos enseñe exactamente lo que Él quiere que veamos y hay que practicarlo. No es posible llegar a tener buena vista espiritual, buena visión espiritual, sin pedir ayuda del Espíritu y practicarlo. Y no es nada fácil, no viene inmediatamente. Dice Cristo, y esto se repite en muchas partes de la Biblia, dice que no vemos porque no prestamos atención, no practicamos, tienen ojos pero no ven, dice en muchos lugares. Y somos así a veces. Ahora, ¿cuáles son las cosas, pues, que Dios está viendo que nosotros vemos de otra forma? ¿Ok? Por ejemplo, cuando Dios te mira a ti, ¿qué es lo que ve? Nosotros diríamos tal vez algo despreciativo como ve un pecador, ve a alguien con muchos problemas o algo así. Pero Dios tal vez no se enfoca en eso. Él ve a una persona amada, una persona valiosa por la cual Cristo murió y muchas cosas más. Y Dios ve posibilidades y capacidades que nosotros ignoramos o elegimos no ver. Pues algo más para pedir a Dios que miremos a nosotros y uno al otro como Dios nos ve. O, por ejemplo, el grupo ISIS, un grupo terrible, ¿sí? Terroristas que parecen no tener ninguna compasión de nadie. ¿Qué es lo que Dios ve cuando ve a ISIS? Nosotros tal vez miramos con odio, sospecha, con temor, con rechazo, pero Dios, me imagino, claro que rechaza el pecado, pero los ve como personas valiosas que Él quiere tener en su reino. Wow, es un salto grande de verlos así, de cómo los vemos ahora. O tal vez la gente que está involucrada en esas cuestiones y temas de homosexualidad y identificación sexual de varios tipos.
qué es lo que Dios ve cuando ve a esas personas. Otra vez, la percepción que nosotros podríamos tener es muy diferente tal vez a como Dios los vería. Y como cristianos debemos representar bien cómo Dios los mira, ¿sí? Con el mismo amor y compasión y perdón con que nos mira a nosotros. O algo sencillo aquí, por ejemplo, ganar la lotería. ¿Qué piensa Dios de eso? Bueno, algunos tendrían la reacción, es pecado jugar. Y otros dirían, pues, si usa el dinero para la iglesia, para el reino de Dios, puede ser positivo. Bueno, ¿qué piensa Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Me imagino que vería ventajas y desventajas en cada situación. O lugares, personas como la iglesia perseguida, o tal vez con figuras como Donald Trump o Hillary Clinton, cómo él ve cada persona o cada situación. Hay que entrenarnos para ver las cosas de la misma forma que Dios. Bueno, y una vez que vemos, entonces, ¿qué? Dice que Cristo vio, sintió compasión, así. Y nosotros, después de ver, ¿qué pasa? Vemos solamente, percibimos, pero realmente no nos significa nada. Vemos una situación, una noticia, y nos toca, o decimos, otro choque, otro robo, otra matanza. ¿Cómo es que sentimos después de ver? Y con esto es bastante difícil, porque si estamos en la iglesia, si estamos sirviendo a la gente, vamos a ver lo que Cristo ve muchas veces y vamos a sentir compasión y actuar. Pero hay algo que pasa en organizaciones, en iglesias, en personas que ayudan mucho a los necesitados y se llama fatiga de compasión. Y es cuando uno ha estado en tantas situaciones de necesidad o ha dado tantas veces y uno está estresado y cansado y honestamente harto de la necesidad, uno ya empieza a perder esa sensibilidad y ya no siente nada. Uno dice, he escuchado eso 1000 veces, vi eso 100 veces y ya no siento nada. Esto puede llegar a pasar y debemos pedir que Dios renueve el corazón para hacernos tiernos y sensibles todavía a lo que Él quiere hacer, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado de no ser duros de corazón y rechazar a otros. Y después dice que Él actuó. Él sanó y Él dio de comer a miles. Claro que nosotros no podemos tal vez hacer esos milagros, ¿no? Pero Él tomó acciones. Y siempre que Dios nos hace notar algo y nos hace sentir algo, casi siempre es una indicación que Él quiere que actuemos de alguna forma. No tenemos todo el tiempo del mundo, el dinero del mundo, y Dios lo sabe. No podemos estar en todos lados a la vez. Tenemos familias, trabajo, compromisos. No hay que hacerlo todo. Pero cuando Dios pone algo frente a nosotros, y tal vez vuelve a pasar muchas veces, Dios está diciendo algo, ¿sí? Entonces, no solamente miremos, no solamente sintamos, sino actuemos también en base a lo que vemos y sentimos. Y Dios nos va a dar con qué responder y el tiempo y la habilidad y los dones para responder. Pero no podemos decir, claro, yo vi eso, pero no me tocaba hacer nada. O sea, claro, algunas cosas sí, pero no todo. Y a veces somos muy buenos para ignorar o después alejarnos de necesidades que Dios ha puesto frente a nosotros para resolver, ¿sí? Es difícil eso. Es un hábito adquirido con mucho tiempo, mucho trabajo, mucho amor, madurez. Es difícil reaccionar a veces como Dios quiere. Ok, bueno, siguiendo un poco más con detalles de esta historia, los números llaman la atención. En esta versión de los 5,000, parece que Cristo estaba en Galilea y la multitud eran mayormente judíos.
Entonces, cuando uno ve 5,000 y después uno ve 5 panes y después 12 12 canastas, como judío, ¿qué significan esos números? Y me imagino que ya adivinaron algo de esos 5 libros de la ley, la Torá de Moisés, 12 canastas, 12 tribus y 12 ahora apóstoles también, y hay otros 12 en el Antiguo Testamento. Entonces, un judío leyendo eso vería esas cifras y vería la acción de Cristo, y un mensaje para un judío sería, entonces Cristo es suficiente para nosotros los judíos. Él nos da todo y más de lo que necesitamos. Él quiere ayudarnos. Y si uno va, por ejemplo, a los 4,000, ¿sí? Miren los números ahí, 4,000, después 7 panes, 7 canastas, y uno dice, ok, ¿dónde estaba y qué significa eso? Bueno, primero estaba probablemente en el Decápolis, que es territorio de paganos. Es probable que muchos de los paganos ahí eran descendientes de las naciones paganas echadas de la tierra de Palestina en el tiempo de Josué 3:10. Entonces, estando allá, pues los números tienen más que ver con esa audiencia. 4 para un número humano, pero no necesariamente judío. 7 para un número perfecto. 7 para 7 naciones que fueron echados, ¿sí? 7 canastas. Pero el mensaje es igual. Cristo hace el mismo milagro con los paganos que hizo con los judíos. Otra vez, Cristo es para ellos también y es suficiente para ellos. Tienen todo lo que necesitan y de sobra. Interesante cómo hasta los números son entendibles. Bueno, sigamos un poco más con otra sección del texto. Vamos a Juan 6:25 en adelante. Y como dije, este milagro está en Juan. La primera parte del capítulo es donde dice el milagro. Pero en Juan tenemos algo que no tenemos en los sinópticos. Tenemos una explicación larga acerca del significado del milagro. Y esto ocurre un poco después del milagro, cuando la gente lo ha encontrado y cuando le piden una explicación. ¿Ok? Entonces, empezando en 25, vamos a leer bastante aquí. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, como la mujer ahí en la Samaritana. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Bueno, quiero hacer una pausa ahí un momento y después leemos lo demás. Pero Juan en su evangelio tiene este patrón de decir algo corto y sencillo y después volver a decirlo un poco diferente y agregar algo más, y después volver a agregar algo más, y así como espirales que son cada vez más grandes y cada vez incluyen más información. Y quiero que miremos un momento lo que Cristo está diciendo aquí, porque al principio con esta audiencia no les ofende realmente, porque están de acuerdo con lo que dice. Pero al ir agregando cada vez más cosas, para el final del discurso se ofenden muchos y se van. ¿Ok? Y quiero enfatizar eso antes de seguir. Ok, en 32, versículo 32, él dice, el Padre da el verdadero pan del cielo. Y ellos pueden decir, amén, porque están pensando ellos en el desierto, en su historia, donde el pan, el maná viene del cielo. Y todos están de acuerdo que el Padre lo hizo. Entonces están de acuerdo. Pero después agrega algo. En 33 dice, el pan de Dios es el que baja desde el cielo. Es un poco diferente, pero si están pensando en el Mesías que viene, pues, ok, eso podría ser pan del cielo. En 35 y en 48, él dice, yo soy ese pan que baja desde el cielo, ¿sí? Y dice en 38, yo he bajado del cielo. Ahí se complica un poco más, porque ya está diciendo, declarando cosas que no pueden aceptar fácilmente. Tú eres el pan, ¿cómo? ¿Cómo que bajaste del cielo? Conocemos a tus padres, tú viviste en Nazaret, ya te vimos crecer, ¿cómo es que descendiste del cielo? Empiezan a enojarse, a molestarse un poco aquí. En 51 dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Y en 51 también, este pan es mi carne que doy por la vida del mundo. Y finalmente también en 51,
si alguien come de este pan, mi carne, vivirá para siempre. Y ahí ya es difícil aceptarlo, porque él está diciendo que él viene del cielo, que es el pan de vida, que el pan es carne también, y que el que come o que acepta estas declaraciones y participa con Cristo, pues está diciendo que vivirá para siempre. Y en eso ellos entienden lo que él está diciendo ser, pero para ellos él está mintiendo, no lo pueden aceptar, ¿ok? Entonces, leamos el resto aquí, empezando en 60, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y la idea es, ¿quién la puede oír y aceptar? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, si realmente supieran quién soy. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y creo que es uno de los momentos más humanos y más vulnerables en la vida de Cristo. Muchos se van y está triste porque les ha dado palabras de vida, les ha ofrecido un pacto eterno con él y lo miran y lo rechazan y se van. Hasta Cristo mismo perdió seguidores, ¿sí? Entonces, casi tal vez llorando, él dice a sus apóstoles, y ustedes también me van a dejar, me van a abandonar y, wow, qué triste. Y Simón Pedro, qué bueno en este caso que haya hablado, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Bueno, entonces un pasaje largo, ¿sí? Y lo que queremos enfocar un poco en este momento es cómo escuchar estas palabras de Cristo como un judío. Si fuéramos judíos, ¿qué entenderíamos con estas palabras de él acerca del pasado, de pan, de carne, de sangre? ¿Qué es lo que entienden los judíos? Porque a veces es un poco confuso para nosotros, ¿ok? Vamos a volver a una historia del Antiguo Testamento. No vamos a leerla toda, pero si quieren consultarla, está en Éxodo 16. Y en Éxodo 16 es cuando los israelitas han salido de Egipto, han cruzado por el Mar Rojo, están en camino hacia el monte Sinaí para recibir la ley, los 10 mandamientos, etc. Y en este momento, en pleno desierto, desesperados, no tienen qué comer o tomar, Dios les provee nueva comida y agua de la roca. Y lo de la comida es lo más interesante porque es algo totalmente nuevo, nunca ha sido visto. Entonces Dios le dice a Moisés, les voy a mandar este pan del cielo. Entonces, la primera mañana, manda el pan y cae del cielo, salen de sus carpas en el desierto y ven en el suelo pedacitos de pan, pero no saben qué es. Entonces, en hebreo dicen manú, que significa ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿O qué es? Entonces, esa palabra vino a ser el nombre del pan, maná. Es literalmente parte de la frase hebrea para ¿qué es esto? Interesante, no sabía eso antes. Entonces, en hebreo, man significa qué, y en arameo, que es como primo de hebreo, man significa quién.
Entonces están preguntando, ¿qué es esto? ¿Y quién lo hizo? Y Moisés les dice, Dios les mandó esto, y esto es pan del cielo. Y después les dice cuánto recoger para cada persona, y qué días de la semana, y no recojan el sábado, etcétera. Les da todo y empiezan a recoger cada persona. Bueno, queriendo saber un poco más de esto, quería preguntar, bueno, ¿cómo es primero el maná? Dice que es más o menos blanco, tiene un sabor un poco dulce, casi como galleta o pan dulce. Entonces fui al supermercado y traté de mirar entre las galletas algo parecido a maná, y creo que es más o menos como esto aquí, ¿no? Son galletas casi blancas, y tienen algo de miel un poquito dulce. Esto es una botella de 2 litros, ¿no? Digo, ¿de dónde 2 litros? Bueno, dice aquí que la cantidad que tenían que recoger por persona cada día fue un gomer. Bueno, yo leo esto y no me dice nada. ¿Qué es un gomer? ¿Cuánto es? Ni idea, ¿no? Entonces miro ahí en la nota de pie de página y dice, un gomer es la 10ª parte de un efá. Bueno, eso tampoco me ayuda. ¿Cuánto es un efá? Y finalmente llego a entender que un efá de maná sería más o menos esto, ¿sí? 2 litros, más o menos como la botella de bebida de 2 litros, es más o menos eso. Entonces, Omer, en hebreo, voy a mostrarles esto. Omer es así, la palabra hebrea empieza ayin, mem, resh. Y las vocales, la O aquí y la E aquí, Omer. ¿Ok? Esa es la medida diaria que cada persona recogía. ¿Ok? Entonces es un Omer, es una medida. Bien, pero lo interesante es, y puse esta foto aquí, hay un pájaro volando ahí y está cayendo el maná y de repente Moisés dice, ese no fue maná. Me gusta eso. Ok, en hebreo hay otra palabra que se escribe un poco diferente, que es Aleph, aquí, Aleph, Mem, Resh, la primera letra es diferente, pero suena igual cuando lo dices. Entonces, ambos suenan como Omer, no Gomer, Omer en hebreo. ¿Ok? Y esta palabra no significa la medida. Esta palabra significa discurso o palabra o promesas o mandamientos. ¿Ok? Entonces, cuando la gente llegaba a recoger cada día lo que querían, recogían el Omer en cuanto a la medida, la cantidad, y recogían el Omer de la palabra, el mandamiento de Dios. Y entonces era la forma de decirles, están recogiendo comida física suficiente para comer y sostener el cuerpo, y están recogiendo a la vez la palabra de Dios, que también la palabra sostiene al hombre, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es un remés al revés, cuando Jesús dijo eso en las tentaciones. Y Dios les está diciendo cada vez que están buscando el maná y pensando en esa ley de Dios, esta es mi gomer, mi promesa para ustedes. Estoy hablando aquí a ustedes. Mi gomer, mi palabra, es el verdadero pan del cielo. Mi Omer los nutrirá, mi palabra los nutrirá al cruzar el desierto de la vida. Mi Omer celestial, mis mandamientos celestiales son su salvación. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento ya se cumple la segunda parte de este milagro cuando Cristo manda al Mesías, cuando Dios manda al Mesías, Cristo, ¿sí? Porque Dios les manda desde el cielo el qué, o sea, la palabra de vida, que es Cristo, y el quién, el Mesías, el verdadero pan del cielo, para nutrirles en esta vida hasta llegar a la tierra prometida del cielo. Entonces, es interesante saber y ver todo esto, que nosotros ya conectamos esto como los judíos
con el pan del cielo, en que pensaron ellos. Cristo dice, ¿vieron cómo ese comieron pero murieron? ¿Ven cómo Dios dio ese? Ahora ese mismo Dios también da palabra y pan, qué y quién hoy, y aquí estoy. Soy el pan del cielo. Entonces, mucha información ahí en esta historia. ¿Ok? También mencionando una cosa más, un Omer tiene otro sentido. Y es el tiempo entre la Pascua, cuando sacrifican la oveja, y el Pentecostés, 50 días. Ese bloque de 50 días también en hebreo se llama el Omer. Y es un bloque de tiempo cuando están esperando la llegada de la ley, y muchos judíos creen que el Mesías iba a llegar el día de Pentecostés. Entonces, por 50 días esperan la ley de Dios, la palabra de Dios, y esperan el Mesías. Y lo que no saben es que el día de Pentecostés, en Hechos 2, que la palabra de Dios llegó a través de Pedro, y la palabra de Dios fue el mensaje que Pedro daba también, que la palabra del cielo, el pan del cielo, el Mesías esperado, fue el Cristo que ellos conocían. Entonces, es una enseñanza también excelente. Bueno, un poquito más aquí también, en Juan 6, si volvemos a ese pasaje, y miramos las palabras que usa en Juan 6 para comida o comer. Hay 4 aquí. El primero es theo en griego, significa comer de, es el más común, como en versículo 5. En versículo 12 hay otra palabra en griego para comer, y eso es empiplemi, ser satisfecho o ser saciado en vez de tener hambre, y eso es lo que vemos en la historia, ¿sí? Que todos comieron hasta saciarse, y esa es la idea, ¿sí? Después en 13 dice vibrosco, es más para consumir, es un poco diferente la palabra. Y después la palabra que más me interesa de las palabras para comer es trogo, en versículo 54, es esa palabra en griego. Y esto significa comer, pero también beneficiar de algo o alguien, o ser compañero cercano de. Tal vez un poco de lo que entienden los judíos, que cuando yo como con alguien, yo digo, soy su amigo, lo acepto, ¿sí? Y él me acepta. Tal vez algo de ese sabor en esa palabra. Y es la palabra que usaban cuando compartían la última cena en Juan 13, usa la palabra trogo ahí también. Y si miramos el contexto aquí, Cristo está hablando aquí de entrar en un nuevo pacto con él, o sea, de beneficiar de Cristo y ser un compañero cercano de él, de participar con él en su vida. Y como ustedes ya saben, me imagino, en los viejos tiempos, cuando naciones o familias o personas hacían pactos entre sí, una parte importante de sellar el pacto era compartir la comida, y muchas veces era pan y vino, que eran las comidas más comunes ahí. Entonces, los judíos entienden lo que Cristo está ofreciéndoles. Él dice, miren, ustedes han confiado en Dios, bien, han hecho la ley, bien, pero les digo que yo soy mandado de Dios desde el cielo, y yo les ofrezco un nuevo pacto basado en mí, y yo voy a ofrecer mi cuerpo, mi carne, mi sangre, y ustedes tendrán que aceptar que ese es el sacrificio definitivo del Cordero de Dios, y tendrán que confiar en mí para ser justos delante de Dios. No habrá otra forma de llegar a Dios y agradarle a Dios sin venir a través de mí. Es mi cuerpo, mi carne, mi sangre. Yo soy el que desciende del cielo, mandado por Dios. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a aceptar ese pacto o no? Y ellos, es cuando dicen 60 en adelante, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ellos miraron la oferta, dicen, no podemos entrar en ese pacto contigo. Entonces se entristece Cristo porque ya no quieren más con él.
Ahora, para nosotros que hemos aceptado el pacto, si es que somos cristianos, hemos aceptado lo que Cristo declara. Hemos aceptado su sacrificio en la cruz como la base de la salvación. Hemos aceptado los símbolos de la cena, la última cena de pan y vino. Cuando tomamos ese pan, estamos tomando pan físico y recordando pan espiritual también, el pan del cielo. Estamos tomando vino físico o jugo de la vid físico y sangre espiritual a la vez. Entendemos ese compromiso. Y en 1 Corintios 10:16 dice que comer ese pan es participar en el cuerpo de Cristo. Hemos aceptado ese pacto nuevo, ¿sí? Y la hermandad en sí, cuando hablamos de estar con la gente, de compartir, muchas veces se trata de partir el pan, de compartir comida y la vida también. Y Cristo está diciendo justamente eso. Los que son cristianos, que siguen a Cristo, tienen una hermandad basada en Cristo. Y lo muestran de varias formas, y una forma es el pan y el vino, ¿ok? Entonces, es tanto compartir a Cristo mismo y compartir todo lo demás. Entonces, si resumimos lo que hemos visto en esta historia y quién es Jesús, el pan del cielo, miren en la vida de Jesús cuántas cosas están conectadas aquí. El pan de vida nació en Belén, que significa en hebreo casa de pan. El pan de vida murió durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Sí? El pan murió durante la fiesta de pan. El pan del cielo enfrentó una tentación con Satanás cuando dijo, di que estas piedras se convierten en pan, y no lo aceptó, pero después recibió pan de los ángeles. Y vemos que después la piedra viva, que es Cristo, se convierte en el pan del cielo, y el pan de vida del cielo también a la vez es la piedra viva. Muchas conexiones juntas con esta historia, pero todo tiene su centro en Jesús. Él es todo y ofrece todo. Y Él es el que nos da el sostenimiento en esta vida, tanto físico como espiritual, para poder durar y perseverar hasta llegar a la tierra prometida del cielo. Y esa es su meta para cada uno de nosotros, de estar con nosotros, proveer para nosotros y después vivir con nosotros para siempre en el cielo. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta clase. Mucha información otra vez, bastante larga, pero muy buena información que realmente nos trae vida en sí. Que el Señor los bendiga. Vamos a vernos en la próxima clase.